Esta semana, ya hace varios días, vengo pensando en ese tema. A veces tenemos fuerza, pero no tenemos voluntad. ¿Sí? Nos cuesta hacer cosas. Tenemos la fuerza, tenemos vitalidad, tenemos juventud, pero nos falta algo ahí, que es la voluntad para ejecutar, para hacer. Y qué importante poder considerar esas cosas, ¿no? Que Dios nos ayude a poder, con esa fuerza que nos da todos los días, hacer su voluntad, ¿sí? Cumplir nuestras obligaciones y todo lo que necesitamos hacer, ocuparnos. Traigo una propuesta esta mañana que tiene que ver con este título que está aquí detrás. ¿Se alcanza a ver allí en el fondo? ¿Sí? Dice la cultura del mérito. La propuesta es de la cultura del mérito a la cultura ¿de qué? De la gracia. De la gracia. ¿Sí? ¿Ha pensado usted alguna vez o ha leído tal vez el tema del mérito? ¿Sí? Algunos tenemos algún conocimiento al respecto. Pero la cultura del mérito, ¿sabe qué es? El premio al esfuerzo, al trabajo duro, a la dedicación. Ser recompensados por una tarea específica que hayamos hecho. Y la cultura, por eso la sociedad en la que nos movemos, en la que vivimos, propone esto. Y no lo viven solamente las personas en ámbitos laborales, podemos decir. También se da en el ámbito de las escuelas. Los chicos que van al colegio son calificados según las notas que alcanzan, ¿verdad? Por medio de un examen, son calificados. Y si bien ellos no tienen todavía desarrollado esto de que estamos siendo calificados o que de alguna manera tenemos que hacer los méritos para alcanzar cierto objetivo o cierto estatus o cierto lugar, tarde que temprano lo van a conocer. Se da en el ámbito de los colegios, se da en el ámbito de la universidad, se da en el ámbito laboral. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que queda en el camino porque no alcanza a cumplir con ese mérito que se espera o con ese nivel de preparación, de conocimientos, de aptitud, ¿verdad? Entonces van quedando muchos. Y muchas personas o muchos jóvenes padecen esto y quedan dañados emocionalmente, porque se miran hacia sí mismos y se dan cuenta que no califico, no llego, por lo que fuere. Porque una de las cosas que tiene esto es que no mira las posibilidades de las personas. Hay personas que tienen más recursos que otros, vienen de familias más acomodadas, por eso pueden llegar a veces a cumplir con lo que se espera de ellos o con las propuestas que existen en los colegios, en las academias, en todos esos lugares. O también en el ámbito laboral, vuelvo a repetir, pasa lo mismo. Entonces como que va quedando mucha gente en el camino. Pero aquellos que cumplen, aquellos que llegan, que dan con la talla, ¿sabe que tienen que lidiar con otra cosa? Y es la cultura del acomodo.
Tal vez usted tenga toda la capacidad, dé con la talla, pero como existe esto del amiguismo, existe esto de los contactos, esto de la cuña, y por más que vos hayas cumplido con todo lo que se espera, que vos hagas, que te esfuerces y todo, acomodan a otro en ese puesto por el cual te esforzaste tanto. Entonces, eso también. ¿Te imaginas cómo se siente una persona que está haciendo todo el esfuerzo para lograr algo y vienen y le acomodan a alguien? Acá en la Argentina pasa mucho. Los famosos ñoquis. Bueno, esos cobran sin hacer nada. Pero es así. Esa es la cultura en la cual nos movemos. La cultura del mérito, donde se premia el esfuerzo. Debería ser así, en esto último que mencionamos no es tan así, pero vamos detrás de eso. Y en esta mañana yo quiero hablar de otra propuesta que tiene que ver con esto otro, que es la cultura de la gracia. La cultura de la gracia. ¿Sabe que la gracia no se opone al esfuerzo? No se opone al esfuerzo. Mientras que el mérito busca destacar, alcanzar algún premio, alcanzar algún objetivo por medio del esfuerzo, en la gracia el esfuerzo es la respuesta agradecida de un regalo o de un don no merecido. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos, y lo destacaba al comienzo, el texto que mencionó la hermana Nelly, vengan a mí, es la invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, yo les daré descanso. ¿Y qué tenés que hacer? En la cultura del mérito, vos tendrías que hacer algo para obtener ese beneficio que Jesús te propone. Sin embargo, en la cultura de la gracia, en esta propuesta que Jesús hace, humanamente no podemos hacer nada para alcanzar esta salvación o este descanso que Jesucristo nos propone. Que es el descanso de todo ese trabajo. Cuando habla de trabajo, habla de esa carga que traemos en nuestras vidas muchas veces por fracasos, porque no hemos calificado, porque no hemos dado la talla, porque otro se acomodó. ¿Se da cuenta? En la cultura de la gracia, Jesucristo no te dice, a ver los méritos que hiciste, te voy a recompensar. No. Jesucristo te da porque te ama. Jesucristo te abre las puertas y te da la bienvenida porque te ama. Simplemente por eso. Entonces esta propuesta de la cultura de la gracia nos debe llamar la atención. Porque no anula el esfuerzo. Lo ubica en el lugar que corresponde. Miren, en la cultura del mérito se busca la aceptación mediante el desempeño. En la cultura de la gracia, el esfuerzo nace de la seguridad de ser aceptado. No hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer humanamente hablando para que Dios nos ame más o nos acepte. En el libro de Romanos o la carta a los Romanos dice que todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de todos los seres humanos. Jesucristo ha venido al mundo
para redimirnos, para tomar nuestro lugar. Y nos abre las puertas del reino de Dios. Y nos invita a todos, invita al mundo, a la humanidad entera, que se reconcilien con Dios, que se arrepientan de haber vivido toda su vida sin Dios, porque tienen la posibilidad de reconciliarse con Él. En ningún momento te llama y te avergüenza por lo que hiciste, por lo que viviste. Jamás. Cuando miramos la cruz, esa cruz que Jesucristo asumió, es el lugar en el cual, por habernos alejado de Dios, por haber vivido en el pecado, es el lugar que deberíamos haber ocupado cada uno de nosotros. Y Jesús vino como un sustituto y tomó nuestro lugar, tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y el Evangelio es una buena nueva. Es decir, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados, no nos toma en cuenta. Cuando aceptamos a Jesucristo por la fe, cuando le abrimos nuestro corazón, Él viene a ser morada en nuestras vidas. Y nosotros comenzamos a caminar tomados de su mano. Nosotros comenzamos, como cantábamos recién, una nueva vida. Una vida nueva. Una vida nueva. Dios nunca más va a acordarse de esa vida que viviste lejos de Él. Él comienza desde el día que vos te acercaste. Desde ahí en adelante. Una relación de cercanía. Una relación de intimidad, de comunión. Por eso lo que decía Ezequiel, está muy bien. Estás desanimado, pedile al Señor que te dé las fuerzas que necesitas para seguir adelante. Miren, qué bien. Vamos a buscar en el... ¿Me pasás el celular? Por favor. En la mochila. No vemos nada, no. No vemos nada. Ahí estamos. No se desconcentre. Vamos a seguir con esta propuesta. No, estoy bien. En la cultura del mérito se espera reconocimiento o recompensa. La persona hace el esfuerzo para ser recompensado. En la cultura de la gracia, el esfuerzo es practicado como muestra de amor y de gratitud. Cuando vos te encontrás que el Señor te ha rescatado, que ha tomado tu lugar, que ha perdonado tus pecados, que hace con vos una nueva criatura, la única forma de poder querer agradar al Señor es por medio de un servicio de amor y de gratitud. Nada más. No hay mérito. En la cultura del mérito se confía estrictamente en la fuerza humana, en la propia fuerza humana. En la cultura de la gracia dependemos del poder de Dios y de la fuerza de su poder que actúa en nosotros. Cuando vos encontrás que no podés con algo, alguna debilidad en tu carácter, algo que te pesa mucho, podés pedirle la ayuda a Dios para superar ese obstáculo y tener la seguridad que Dios te va a ayudar.
Dios no se avergüenza ni se escandaliza de nada de lo que el ser humano le toca vivir o lo que el ser humano vive. Hay cosas que a veces a nosotros no tenemos la cara para contarle a otra persona, ni siquiera a un íntimo amigo. Pero podemos ir a la presencia de Dios y abrirle nuestro corazón y tener la seguridad que Dios te va a ayudar a superar el obstáculo que sea. Mire, con esto en mente les quiero proponer que vayamos a leer en el libro de Josué, el primer capítulo. Es un relato muy conocido. Los hermanos mayores seguramente que lo conocen prácticamente de memoria, pero tiene algunas propuestas muy interesantes que quiero que consideremos. A partir del capítulo 1 dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria al nombre de Dios. Gloria a su palabra, porque es una palabra con mucha autoridad. Es Dios hablando. Es Dios comunicándose con Josué. Mire, el contexto histórico en el que se encuentra el pueblo de Dios en este momento está a las puertas de entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Por eso habla de la promesa que le había dado a los padres. Abraham, un hombre que no tenía familia, prácticamente a los 100 años es papá. Dios le había prometido que él le iba a dar un hijo y que iba a ser una gran nación por medio de esa descendencia. Lo había escogido, lo había elegido, Dios había tenido, veía que Abraham era un hombre que tenía un corazón con el cual él podía trabajar. Y le hace esta promesa y le va a cumplir. En este momento, dice, Moisés ha muerto. ¿Quién había sido Moisés? Moisés había sido el medio por el cual Dios había liberado a este pueblo de la esclavitud en Egipto.
El pueblo había estado 400 años esclavizado en esa nación. Y por medio de milagros muy poderosos, Dios los había sacado de ese lugar. Pero no llegaron a la tierra prometida en el tiempo que Dios había establecido. Dios tenía toda la intención de que pronto entraran ellos a tomar posesión de la tierra. Pero por desobediencia del pueblo, ¿cuántos años tardaron? 40 años. 40 años dando vueltas en el desierto, dando vueltas. Y en este momento, el gran líder que era Moisés había muerto. Entonces Dios va a levantar a un nuevo líder, a este hombre, Josué. Él va a tener una misión, que es cruzar el río Jordán, que es la frontera que estaba limitando el desierto de la tierra que Dios les había prometido, era cruzar. Y no era un grupito pequeño, eran 12 tribus ya, era un pueblo numeroso. Se calcula que alrededor de 2 millones de personas eran. Y este hombre tiene el desafío de parte de Dios de hacer cruzar a ese pueblo y que hicieran posesión de la tierra que Él les había prometido. Dios les está cumpliendo en este momento la promesa. Mire, la tierra esta a la cual ellos iban a entrar no era una tierra que ellos iban a comprar. No es que ellos tenían que hacer el esfuerzo, juntar plata para ir y comprarla la tierra. No, dice el versículo 2, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que dice que yo les doy. Este es un acto de gracia de Dios para con el pueblo. Este es un don de Dios para todo el pueblo. Decimos que los que conocen un poco la historia saben que el pueblo fue testarudo y una y otra vez se rebeló contra Dios durante estuvieron en el desierto. En un momento reclamaron por agua, en otro momento reclamaron por comida. Una vez querían carne, estaban hastiados de comer maná. Y así podemos, si nos detuviéramos y buscáramos los pasajes, este pueblo no había hecho los méritos. Y sin embargo Dios les está cumpliendo la promesa que ya les había dado. Entonces, que ellos entraran a tomar posesión de esa tierra es un acto de gracia de Dios. Entonces, ¿qué decimos? La gracia viene antes que el esfuerzo. Dios lo va a comisionar, pero les está recordando que Él les va a cumplir una promesa que ya les había hecho. Y tiene algunas recomendaciones para Él. Le va a decir, solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice esta versión. Perdón, estoy confundido. Versículo 6, tienen razón ustedes. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mire, aquí hay un tú que él lo está poniendo una responsabilidad especial a este hombre Josué. Josué no puede sacarse esa responsabilidad. Él es quien tiene la misión que llevar adelante. Dios le está encargando a él la misión. Tú repartirás la tierra. No podía él después sacarse esa responsabilidad y ponerla en otra persona.
hay obligaciones o hay una misión que Dios nos ha dado a todos en la cual debemos asumir una responsabilidad. No podemos deslindar responsabilidades. Cuando digo no podemos, ¿por qué? Porque yo pienso en ese momento cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. En ese momento Jesucristo está dándoles una responsabilidad a los discípulos. Y por ende nos ha llegado hasta nosotros esa responsabilidad, a toda la iglesia. Este tú que le dice a Josué es el mismo énfasis. Vayan por todo el mundo, id y predicad. No se puede deslindar esa responsabilidad, no se puede poner en otra persona. Yo destacaba el hecho de que Dios les está cumpliendo una promesa. Ellos no habían hecho los méritos para obtener esa tierra a la cual iban a entrar, a tomar posesión de ella. Es un acto de pura gracia, pero por más que sea un acto de pura gracia, no están exentos de responsabilidad. Él no iba a poder decir, no, a ver, vamos a traer a otro. No, a él le está diciendo. Así como Jesucristo les dijo a los discípulos, ellos asumían o debían asumir la responsabilidad de llevar adelante la misión de predicar del Evangelio a toda criatura. El versículo 7 dice otra propuesta, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mire, como hijos de Dios, hay momentos que vamos a tener que ser muy valientes. No solo valientes, muy valientes. A este hombre, a Josué, hubo un momento donde él se tuvo que parar, solito él y todo el pueblo, y les dijo, si ustedes no quieren, porque sienten que servir a Dios es pesado, no quieren servir a los dioses paganos de sus antepasados, háganlo, tienen la libertad de hacerlo. Pero yo, dice, y mi casa serviremos al Señor. Serviremos al Señor. En ese momento él está poniendo en práctica esto que el Señor le había dicho antes. Hay que ser muy valiente en frente de toda una nación, en frente de todos aquellos que están practicando otras cosas, que están fuera de la voluntad del Señor. Hay que ser muy valiente. Cuando todo te quiere arrastrar, cuando la corriente te quiere llevar, vos tenés que ser muy valiente para decir no. Esto no va con la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se dan cuenta cuál es la propuesta? Este hombre tuvo que elegir porque Dios ya lo había puesto en sobreaviso. Le había dicho, mire, la valentía no es falta de temor. A veces pensamos que las personas valientes no tienen temor. No, eso no existe. Todas las personas tienen temor, tenemos temor. La valentía es actuar a pesar del temor. Es actuar a pesar de las amenazas. Es actuar a pesar de que te dejen de lado. De eso se trata la valentía que le propone el Señor a Josué. Y le recomienda. Hay una recomendación. Dice en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Qué importante. Poder darle el valor que la palabra de Dios tiene y representa. Porque no es solamente leerlo y tenerlo, dice, es para que los pongas en práctica, es para que lo vivas, es para que medites. Y la propuesta es de vez en cuando, todos los días, dice, de día y de noche. Evidentemente Dios quería que este hombre no solamente tenga conocimiento, que pueda vivir lo que ya había sido transmitido por medio de Moisés. Como congregación, ¿estamos viviendo nosotros conforme la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? Muchas veces no le damos la importancia que deberíamos. Mire, si Jesucristo pagó el precio que pagó, como decíamos, en esa cruz que era nuestro lugar, y hemos recibido el don inmerecido de la salvación, el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál será? Conocer su palabra, por lo menos, conocer su voluntad y ponerla por obra. Ahí es donde radica el esfuerzo que él tenía que hacer. El esfuerzo que él tenía que hacer, Josué, se trataba de esto. No es solamente conocimiento intelectual, sino poner en práctica todo eso. En el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Cruzar el río Jordán era el primer paso para ellos. Habían naciones ahí que estaban instaladas hacía generaciones. No iba a ser fácil, no se iban a entregar sin dar lucha, sin dar batalla. Entonces, las batallas o esos enfrentamientos que le esperaban a él, iba a llegar momentos que lo iban a desanimar, aflicciones que lo iban a hacer desfallecer. ¿Y no nos pasa a nosotros lo mismo? Que hay momentos que parece que nos quedamos sin fuerza, que estamos desanimados, que no sabemos cómo seguir. Apela a lo mismo. Esfuérzate, sé valiente, no temas. No temas, le dice el Señor. Ni desmayes. No te desanimes. No caigas en depresiones. No te dejes vencer por la ansiedad de esas cosas que no podés solucionar. Esa es la promesa. ¿Y por qué? Porque el Señor le había dicho reiteradas veces, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Esa es la promesa que Dios le está dando a este hombre. Así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Y yo lo pensaba para nosotros. Y pensaba en las palabras de Jesús para los discípulos. Les dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Pero confíen. ¿En quién vamos a confiar? Bueno, en Jesucristo, en Él mismo. La confianza tiene que estar puesta en Él, en todo momento. Porque si no somos presa del desánimo, somos presa de que cualquier cosa nos quiere pasar por arriba. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Decía que no iba a ser fácil para él.
Para los discípulos, ¿sabe qué? Tampoco fue fácil cumplir con lo que el Señor les había dicho. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero Jesús les hizo una promesa a ellos también. Vayan, dice, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes, les dijo. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es prácticamente la misma promesa que le está dando a Josué Dios en este momento, que después reciben los discípulos. Es la misma promesa que nosotros recibimos de parte del Señor. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y no depende de nuestros méritos, no depende de nuestro valor, no depende de lo que nosotros podamos hacer. Por eso es que esta cultura de la gracia es diferente. Todo esfuerzo que hacemos es movido en gratitud y por amor a lo que el Señor ya hizo posible. Si decimos que la salvación no la podemos comprar, no hay sacrificio que nosotros pudiéramos hacer, no hay intercambio comercial que podamos hacer. Es un don, es un regalo, es algo que nace del corazón de Dios para toda la humanidad. En agradecimiento, en muestra de gratitud, de entrega, todo servicio que después hacemos para el Señor, lo deberíamos hacer con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra dedicación, con toda nuestra vida. Porque ya Él hizo posible eso que nosotros humanamente no podemos. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Les quiero leer un versículo solamente del Nuevo Testamento. En este caso, el apóstol Pablo. Hace poquito estábamos hablando de él. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando sobre la conversión de Pablo. El apóstol Pablo, antes llamado Saulo, había sido perseguidor de la iglesia. Él consideraba que los cristianos eran unos herejes y los torturaba. Y los salía a perseguir. Pero camino a Damasco, a una ciudad a la cual iba a buscar cristianos, el Señor se le presentó, se reveló a él. Entonces, después de ser perseguidor de la iglesia, él se va a convertir en un anunciador del evangelio. De ese evangelio que quería destruir, se va a convertir en anunciador de ese evangelio. En el capítulo 15 dice así, mire, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el que recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, él está destacando en este párrafo él era un anunciador de este evangelio de la gracia. Él había sido perseguidor de la iglesia. Y Dios se le revela a él y no le toma en cuenta el hecho de que él había sido un perseguidor de la iglesia, que había torturado a los cristianos. Lo trata como alguien que nunca había pecado. Y él comienza a trabajar en virtud de ese evangelio, en virtud de ese llamado que el Señor le había hecho. Y va a trabajar y va a dedicar toda su vida al evangelio. Ese es el apóstol a los gentiles, como se lo conoce. Y es un modelo para nosotros, para poder vivir nuestras vidas después del encuentro con el Señor. Él ya no vivía para sí mismo,
No se dedicó más a la tarea que hacía, se dedicó a anunciar el Evangelio, a plantar comunidades, a pastorearlas, a llevar adelante la propuesta de Cristo. Nosotros necesitamos rescatar esta cultura de la gracia, donde todo esfuerzo que hacemos, toda dedicación que hacemos, lo hacemos por amor y gratitud. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Se ve muy poquito acá. Acá está lo que quería leer. Escuche. Dice él, Pablo, el que había sido perseguidor, dice, él habla de sí mismo, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Y sabía que Dios había actuado con toda misericordia para con él. Y dice, he trabajado más que ellos. Cuando dice más que ellos, es los otros apóstoles que habían estado desde un principio con el Señor. Había trabajado denodadamente, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Pero hay algo que dice y destaca, dice, pero no yo. No yo, dice, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. La fuerza que lo impulsaba a él a trabajar con todo su ser. Desgastó su vida por predicar el Evangelio. Tomaba la fuerza en la gracia, porque él sabía que no era merecedor de ese don, de ese regalo. Dice, no yo, la gracia de Dios conmigo. Quiera el Señor que podamos nosotros decir lo mismo. No yo. No es para que yo sea reconocido. No es para yo tener méritos delante de Dios. No es para ganar puntos. Es porque he aceptado el regalo de la salvación de Dios para mi vida. Es porque Dios ha querido reconciliarse conmigo. Y le quiero servir, le quiero entregar mi vida. Por eso es que la cultura de la gracia es tan diferente a esta cultura del mérito.